con todos, bienvenidos a la asesoría del examen 1, el examen parcial del curso de análisis estructural 1, correspondiente al ciclo 2022, organizado por el ACIPUC. En esta ocasión vamos a resolver el examen parcial del ciclo pasado, el 2021, que es cuando se empezó con todo esto del sistema virtual. Vamos a resolver la parte práctica. La pregunta 1 menciona la siguiente estructura, esta de aquí. Está compuesta por 8 barras que pueden deformarse por flexión, es decir, con EI constante para todas. Dos de estas barras, la 1,5 y la 2,5, que son las dos que están inclinadas, también puede formarse por cargas axiales. Utilizando los métodos rigidez y de simetría, calcular el vector de carga de fijación, calcular la matriz de rigidez y dibujar el diagrama de momento flector de toda la estructura. Entonces, básicamente nos están pidiendo resolver la estructura y determinar el diagrama de momentos. Ahora, la tabla 1 muestra ciertos valores de L y A para cada tipo, seguro lo han dividido para los diferentes alumnos. Entonces, vamos a escoger cualquiera de ellos, en este caso, por ejemplo, el tipo A, el primer caso, porque el procedimiento es el mismo para todos, solamente cambian los valores de algunos datos. Entonces, el valor de L es 3, cada uno de los tramos horizontales sería 3, la vertical es 4, y el valor de EA es 6 veces EI. Los tramos inclinados, por lo tanto, valdrían 5, 3 y 4. Entonces, para empezar, tenemos que determinar la estructura por simetría. Ustedes saben que por simetría se tiene una estructura también que con cargas simétricas, el apoyo se puede, o bueno, la parte donde estamos realizando el corte de simetría, se puede reemplazar por un apoyo monodeslizante, que no permite un desplazamiento horizontal ni un giro, sin embargo, sí permite un desplazamiento vertical. Es un apoyo monodeslizante porque no hay cortante, sí hay momento y sí hay fuerzas normales. Y eso es lo que estamos aplicando aquí. Tenemos la estructura reducida con un apoyo monodeslizante donde hacemos el corte y con la carga distribuida de 4 toneladas por metro. Ahora debemos identificar el sistema QD, el sistema de grados de libertad de toda la estructura. Entonces, los grados de libertad se relacionan con la posibilidad de los nodos o de los diferentes apoyos que tienen de desplazarse, como su mismo nombre lo dice. En este caso tenemos a la izquierda un apoyo simple. No puede trasladarse ni vertical ni horizontalmente, pero sí puede girar. Entonces podría considerarse un grado de libertad. Sin embargo, por discontinuidad, porque se encuentra a un extremo, eh, eh, este se puede eliminar por discontinuidad. Y como el mismo ejercicio nos menciona que se debe usar el mínimo posible, no lo vamos a considerar. Este apoyo de aquí es empotrado, entonces no tiene ningún grado de libertad. El monodeslizante no puede desplazarse horizontal ni genera un giro, sin embargo sí puede trasladarse verticalmente. Entonces es un grado de libertad. Y este apoyo del centro, o bueno, el nodo del centro, sí permite giros. Entonces tenemos 2 grados de libertad globales para toda la estructura. 1 y 2, el giro y el desplazamiento vertical. Ahora podemos resolver el sistema primario, que descomponemos toda la estructura en pequeñas barras con las fuerzas externas, que en este caso es la distribuida de 4 toneladas por metro, y graficamos también las reacciones, la reacción 1 y reacción 2 correspondiente a los 2 grados de libertad, en el mismo sentido, respetándolo. Para resolver la anterior estructura tenemos que recorrer estos dos casos, que ya son conocidos. Empotrado a un lado y apoyado con una carga distribuida, y empotrado a ambos lados con también una carga distribuida, que son los dos casos que tenemos aquí. Tenemos apoyado y empotrado con una carga distribuida. El momento es WL al cuadrado entre 8. Tenemos W la carga 4. L es la longitud de 3 al cuadrado entre 8. Con las dos cortantes respectivas. Estas fuerzas o este momento y la fuerza pasan en sentido contrario al nodo. De este lado tenemos el otro caso, empotrado a ambos lados. Es WL al cuadrado entre 12. W4 la carga. 3 al cuadrado que es la longitud entre 12. Y las fuerzas verticales son 6 y 6. A ambos lados y pasan a sentido contrario a los nodos. Entonces ya todo está en equilibrio, podemos determinar los valores de las dos reacciones, R1 y R2. R1 más 3, que es el resultado de esto, 4 por 9, 36 entre 12 es 3, es igual a 4.5. R1 vale 1.5 y la reacción 2 sí vale directamente 6 porque son las dos únicas fuerzas que pueden equilibrarse en este nodo. El vector de fijación Q menos R, no tenemos ninguna fuerza externa correspondiente a los grados de libertad, entonces son 0 y 0, menos 1.5 y 6, que son los valores que hemos determinado de las reacciones. Entonces el vector de fijación simplemente invierte los signos.
menos 1.5 y menos 6. Ahora seguimos con los complementarios. Los complementarios se relacionan cuando nosotros aplicamos un desplazamiento unitario en cada uno de los grados de libertad. En este caso teníamos un giro en este nodo del centro, entonces tenemos que aplicar un giro unitario en ese lado. Y así es como quedaría. 1, 1 y 1. Ahora debemos tener cuidado que estos dos son empotrados, entonces se deforman de esta manera. El tramo empotrado no se deforma. Sin embargo, este es simplemente apoyado, entonces sí genera una deformación. Son dos casos diferentes. Del mismo modo, separamos la estructura en pequeñas barras con los coeficientes de rigidez K11 y K21. Ahora identificamos los dos casos que tenemos y que mencioné, empotrado y apoyado con un giro unitario, el momento es 13i entre L, y empotrado a ambos lados con un giro unitario, 4i entre L y 12i entre L. Este es el caso más conocido y que ya deberían saberlo, con sus respectivas cortantes ambos casos. Entonces simplemente sería reemplazar los valores en los casos que tenemos. Empezamos por el apoyado. El valor del momento es 13i entre L, pero recordemos que la longitud es 13, entonces serían 3 tercios, 1. LI ya no lo voy a copiar en todo porque saturaría el dibujo, simplemente asumimos que el valor de I es constante e igual a 1, por ejemplo. Las cortantes aquí serían 3 entre L al cuadrado, 3 entre 9. Del mismo modo, estos dos de aquí, tenemos el otro caso, empotrado a ambos lados. Entonces tenemos 4 entre L, 4 entre 4, porque las verticales valen 4, y del otro lado la mitad, 2 cuartos, con sus cortantes 6 entre 16. Y este también, 4 tercios, 2 tercios y sus cortantes, que es 6 entre L al cuadrado, 6 entre 9, que vendría a ser 2 tercios. Ya tenemos todo en equilibrio, podemos hallar los dos coeficientes de rigidez, K11 y K21. K11 es igual a 4 tercios, que es igual a este valor, más 1 porque tenemos 4 cuartos y 3 tercios de este lado. Entonces queda el valor de K11 en 10 tercios, EI. Y K21, 6 novenos, que vendría a ser 2 tercios, porque es la única fuerza que le puede equilibrar. Ahora, el complementario 2. Este es un desplazamiento unitario en este apoyo. Entonces, esto es simple para esta barra, porque simplemente se deforma de esta manera e incluso es un caso conocido. Pero ahora debemos tener mucho cuidado con esta barra inclinada, porque además de deformarse por flexión, se deforma axialmente. Entonces va a tener una combinación de dos efectos. Para ello, primero tenemos que identificar cuánto se flexiona y cuánto se deforma axialmente. Entonces, lo que hacemos es trazar una paralela en el punto final, donde queda el apoyo. Entonces podemos identificar mediante perpendiculares que esta sería la longitud normal que tendría. Sin embargo, vemos que ya se alargó esta distancia. Entonces, esta es la longitud que se alarga y la perpendicular es la que se flexiona. Entonces ya tenemos los dos efectos aquí. Sería cuestión de analizar este pequeño triángulo. Así es como se deforma la barra y como mencionaba, sería cuestión de analizar este triángulo. Aquí ponemos un ángulo alfa, cuyo opuesto es la vertical, que es 4, 3. Entonces la tangente de alfa es 4 tercios y la diagonal es 5, evidentemente. Entonces, por simple geometría tenemos este triángulo, el ángulo alfa pasa a este lado, si teníamos un desplazamiento en la vertical de 1, tenemos 0,8 aquí inclinado y 0,6 aquí. Entonces esta barra se estira 0,8 y se deforma lateralmente 0,6. Nuevamente dividimos la estructura en barras y ponemos los coeficientes de rigidez, K12 y K22. Ahora, un nuevo caso aquí tenemos el de desplazamiento. Cuando tenemos un desplazamiento unitario, tenemos estos momentos, 6i entre L al cuadrado y las cortantes 12 entre L al cubo. Entonces ya podemos reemplazar aquí, en este caso, sería 6 entre L al cuadrado, 3 al cuadrado, 9 y las cortantes 2 entre 27. Y bueno, como mencioné, la barra inclinada tiene la combinación de dos efectos. El alargamiento de 0,8, por eso se generan fuerzas axiales, y en la flexión de 0,6, por eso se generan momentos y cortantes. En el caso de la flexión, ya tenemos aquí el mismo caso, sería 6 entre L al cuadrado para los momentos, 6 entre 5 al cuadrado, 25. Sin embargo, debemos tener cuidado porque esto es para desplazamientos unitarios y no tenemos un desplazamiento unitario, tenemos 0,6 de desplazamiento. Es por eso que a cada valor se le multiplica por 0,6. Se adiciona la fuerza que se obtiene por la deformación axial, que es igual a EA entre L por la deformación. EA sabemos que es 6 veces EI, solo vamos a poner el 6. Eso es por dato del problema, la longitud es 5 y multiplicado por 0,8, que es la deformación axial que ya hemos calculado. Entonces esta fuerza axial que estaba en este sentido pasa a jalar aquí,
en diagonal. Y esta fuerza cortante del mismo modo pasa en sentido contrario aquí a este nodo. Es simple equilibrio. Entonces ya todo está en equilibrio, podemos hallar los dos valores de los coeficientes K12 y K22. K12 es 6/9, 2/3, nada más. Es el único momento que existe en este nodo, bastante simple. K22 sí es un poco más complejo porque tenemos una fuerza aquí vertical de 2/27. Esta fuerza de flexión, 2/125 por 0,6, se debe multiplicar por 3/5 porque estamos descomponiendo en el eje vertical ya que está entrando inclinada. Y del mismo modo 6/5 por 0,8 por 4/5 porque debemos descomponerlo en el eje vertical por geometría. K22 es la suma de todo esto, es 1,247. Evidentemente. Entonces ya tenemos la matriz de rigidez ensamblada y nos damos cuenta que es simétrica. Entonces nuestros cálculos han sido correctos. El desplazamiento es la inversa de la matriz de rigidez por el vector Q menos R, que ya lo hemos determinado anteriormente. Invertimos la matriz de rigidez que acabamos de hallar y tenemos el desplazamiento. Estos dos valores en función de I, dividido entre I. Entonces, para ya determinar los momentos, que es lo que nos pide, ya tenemos que identificar los nodos que tenemos. 1, 2, 3, 4. En este caso yo lo he puesto de esta manera. Identificamos entonces, el momento 1, 2 es el que va hacia aquí, es siempre 0 porque es un apoyo, no tiene caso ponerlo en esta pequeña ecuación u operación matricial. El 2, 1 sí, entonces lo colocamos 2, 3, 3, 2 del mismo modo en la vertical, 3, 4 y 4, 3 en la barra diagonal y 2, 4 y 4, 2 en este segundo tramo. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Se debe poner las fuerzas que se han, o en este caso los momentos que se han obtenido del primario. Todos estos valores se obtienen del primario más los momentos correspondientes a cada uno de los complementarios. El primer complementario, el segundo complementario. Todos estos valores están en función de EI. Se multiplica por el desplazamiento que acabamos de determinar. Es por eso que EI y EI se simplifican, porque uno está multiplicando y en el otro dividiendo. Finalmente se resuelve esta operación matricial y se obtienen los valores de cada uno de los momentos. Finalmente, para graficar, recordamos la enumeración que hemos hecho, 1, 2, 3 y 4. Los valores de los momentos obtenidos y podemos graficarlo de la siguiente manera, teniendo en consideración y en especial cuidado sobre los signos. En este caso yo he usado el sentido horario positivo para todos, entonces los negativos me van a indicar un sentido antihorario. Y quedaría de esta manera, 5,07 en el 2,1, 5,647 del otro lado, todos se obtienen de aquí, del gráfico. Y evidentemente como hemos calculado solo la mitad, del otro lado debe ser completamente simétrico, como un espejo. Y esa sería la respuesta. Ahora, la pregunta 2 nos muestra una barra AB infinitamente rígida, es decir, como un sólido rígido unido a dos barras de pórtico. Tiene una fuerza de 12 toneladas en el medio en la parte superior y una de 5 en este lado. La longitud de AB depende del tipo de problema y también nos indican que este sólido rígido está inclinado a un ángulo beta, cuyo coseno es 3/5. Del mismo modo nos dan el sistema QD ya con los grados de libertad global identificados y nos piden para las cargas mostradas obtener los desplazamientos de las coordenadas y también calcular la rigidez lateral del sistema. Del mismo modo nos dividen en tipos de problema, en este caso vamos a usar por ejemplo, el tipo C. Simplemente cambia la longitud del cuerpo y el valor de EI, que es 9000 en este caso. Entonces, primer paso, tenemos que recordar la estructura, el sistema QD y resolver el sistema primario. Recordemos que nuestros grados de libertad era uno en la horizontal y un giro en este lado. Tenemos las fuerzas externas de 12 y 5, 12 en esta recta horizontal y 5 en la mitad del sólido rígido. Ahora, para resolver, recordamos este pequeño caso, que también es conocido, empotrado a ambos lados con una fuerza puntual al medio. Los momentos que se generan son PL entre 8 y los cortantes es simplemente la mitad de la fuerza. Entonces el primario tiene los momentos PL entre 8, 12 por 6 que es la longitud, 72 entre 8, 9 a ambos lados y 6 que son las cortantes. Y estos pasan en sentido contrario a sus respectivos nodos. Entonces esto finalmente, el momento de 9 y la fuerza de 6 llegan al sólido rígido. Sin embargo, este no está en equilibrio a menos que coloquemos una fuerza horizontal, que también es la que aparece. Entonces, ya podemos aplicar aquí el equilibrio, suma de momentos en el apoyo y la fuerza horizontal podríamos hallarla.
Ahora la fuerza horizontal se halla multiplicando por 2,8, que es la distancia vertical, más 6 por 2,1, la distancia horizontal. Esto sale por simple geometría, más 9 el momento y 5 que se encuentra a la mitad por 1,4. La fuerza horizontal finalmente se obtiene 10,214. Con ello ya todo en equilibrio, podemos hallar tanto la reacción 1 y la reacción 2. Teniendo en cuidado que esta fuerza horizontal pasa, si aquí está en izquierda, aquí pasa a la derecha, izquierda y finalmente aquí hacia la derecha. Todos los cuerpos y barras deben estar en equilibrio. Tenemos las dos reacciones, podemos hallar el vector de fijación Q menos R, que en este caso Q es 0 y 0, se invierten los signos nada más. Ahora el complementario 1, el desplazamiento de esto es bastante simple, es un caso conocido. Ahora debemos tener cuidado que esta barra no se deforma axialmente, entonces esto también debe girar. El cuerpo sólido rígido debe girar para contrarrestar este desplazamiento. ¿De qué manera lo hace? Trazamos una perpendicular. Si aquí se desplazó 1, de este lado también se debe desplazar 1. Y se deformaría de la siguiente manera. Entonces nos damos cuenta que esta barra de aquí tiene la combinación de dos efectos. Se está deformando por giro, porque aquí se genera un giro, y también se está flexionando por una traslación vertical, que en este caso vamos a determinar. Entonces tenemos que analizar este pequeño ángulo que está desplazándose y también que se va a transmitir a esta barra y también lo que se está deflexionando. Para ello analizamos el triangulito, el ángulo beta que ya nos habían dado de dato, por geometría pasa y entonces tenemos estos valores. 1 sabemos que es el valor de la horizontal, 0,75 la vertical y 1,25, porque el coseno de beta es 3/5. Y el ángulo phi se halla con esta hipotenusa que acabamos de hallar, 1,25 entre la longitud del cuerpo, 3,5 por dato del problema. Esto es 5 entre 14. Ahora sí, dividimos la estructura en pequeñas barras y con los respectivos coeficientes de la matriz de rigidez, K11 y K21. Recordando que la barra horizontal va a tener la combinación de dos efectos, de flexión y también de rotación. Estos serían los dos casos que vamos a considerar. La deflexión, 6i entre L al cuadrado para un desplazamiento unitario y 4i entre L, 12i entre L cuando se tiene un giro unitario. Entonces reemplazamos los valores. Aquí, por ejemplo, tenemos el giro. Tenemos 4 entre L, que es la longitud, 6, pero esto es para un giro unitario. Entonces debemos multiplicarlo por el valor del giro que hemos hallado, por 5 entre 14. Da 5 entre 21 de este lado y 5 entre 42 del otro, porque es la mitad. Las cortantes 5 entre 84. Y esto se adiciona los momentos y las cortantes generadas por la traslación, la deformación por traslación. Se tiene 6 entre L al cuadrado, 6 entre 36 por 0,75 porque es el valor que hemos determinado. De este lado, 1/8 es lo que se obtiene y 1 entre 24 las fuerzas cortantes. Entonces, estas fuerzas y los momentos pasan a este lado, se pueden sumar ya, 61 y 17 entre 168 pasan al sólido rígido y del mismo modo, para equilibrar, tenemos que colocar una fuerza horizontal, que haciendo suma de momentos en este apoyo podemos obtener el valor 0,206. Ahora, también nos habíamos olvidado de esta barra, pero este es un caso mucho más simple, es nada más con un desplazamiento unitario, sería 6 entre 4 al cuadrado, 16, 3 octavos, y las cortantes de 3 entre 16. Ya todas las barras están en equilibrio, podemos hallar los dos valores de K11 y K21. Ahora el complementario 2 es súper simple, es un giro nada más, ambos empotrados, entonces se resuelve fácilmente. Sería 4i entre L y 12i entre L. En este caso 4 sextos, 2 sextos con sus cortantes y aquí 4 cuartos y 2 cuartos, que vendría a ser 1 y 1 medio. Del mismo modo, este momento y esta cortante tienen que pasar aquí para nosotros determinar la fuerza horizontal que equilibra el sólido rígido. Aplicamos nuevamente equilibrio y la fuerza horizontal es 0,244. Ahora, con todo en equilibrio, podemos hallar los coeficientes K12 y K22. Nos damos cuenta que la matriz de rigidez nuevamente es simétrica, por lo que nuestros cálculos han sido correctos. El desplazamiento vendría a ser la inversa de la matriz de rigidez por el vector de fijación Q menos R y se obtienen los siguientes valores. Ahora, nos piden los desplazamientos de las coordenadas y como nos dan el valor de I, lo correcto es que demos la respuesta en números.
El valor de EI en nuestro caso es 9.000 toneladas por metro cuadrado. Entonces, el desplazamiento 1 reemplazando sería 2.753 milímetros positivo, y como nuestro grado de libertad era hacia la derecha, al ser positivo también es hacia la derecha. El desplazamiento 2 es este valor en radianes. Como es negativo y nuestro grado de libertad era horario, pasa a ser antihorario. Ahora nos piden el valor de la rigidez lateral. Recordamos la estructura y tenemos que identificar el grado de libertad que corresponde con el desplazamiento lateral. En este caso es el grado de libertad 1. Entonces debemos aplicarle una fuerza unitaria en ese grado de libertad. La matriz de rigidez por los desplazamientos es igual a 1, que sería la fuerza que estamos aplicando, y 0 en el otro. Ya podemos obtener los desplazamientos con la inversa de la matriz multiplicado por 1 y 0, y se obtienen los siguientes valores, dividido entre ellos. La rigidez lateral es la fuerza entre el desplazamiento. ¿Qué fuerza hemos aplicado? 1. El desplazamiento lo acabamos de obtener, 2,606 entre EI, desarrollando 0,384 EI, y recordando que el valor de EI es dato de 9.000, se obtiene el siguiente valor en toneladas sobre metro, que es el valor en las unidades de la rigidez lateral. Y finalmente la pregunta 3 nos muestra una estructura de dos sólidos rígidos unidos por 5 barras de tipo armadura, solo se forman axialmente, con una fuerza distribuida y una fuerza P puntual aquí abajo. El valor de EA de las barras de tipo armadura es de 20.000 y el coeficiente térmico es 10 a la menos 6. Utilizando el sistema QD mostrado, se pide el vector de cargas primarias, o sea, las de cargas de fijación, para tres casos. Las cargas mostradas, una disminución de temperatura de 30 y un asentamiento de 1.5 centímetros. Del mismo modo se divide en tipo A y tipo B. En este caso vamos a hacer el tipo A. La carga puntual es de 5, la distribuida es de 2 y el asentamiento es en el apoyo 1, o sea, este apoyo. Y este es el sistema QD que tenemos que usar. Esto es bastante simple. Recordamos, esto es el sistema QD, la carga con los valores ya puestos para el tipo A que nos han asignado, y los grados de libertad 1 y 2 están en rojo. El sistema primario, recordemos que en el primario no hay deformaciones, por lo tanto todas estas barras tipo armadura, ninguna tiene una fuerza. Por lo tanto se tiene únicamente los dos cuerpos con sus cargas externas, en este caso la distribuida de 2 y la puntual de 5. Debemos hacer equilibrio. Hay un momento aquí que equilibra. 2 por 8, que es la longitud de todo, 16, por 4 la distancia al medio, 64. Este momento pasa al nodo donde se encuentra la reacción 1, y del mismo modo aquí. 5 toneladas al medio, suma de momentos en el apoyo. Como esto está al medio, esta fuerza tiene que ser la mitad, 2.5. Y con ello la reacción 1 es 64 y la reacción 2 menos 2.5. Ese sería el vector R. Bastante simple. El segundo caso nos habla de una disminución térmica de 30 grados. Recordemos que el desplazamiento o la deformación que se obtiene en función de la temperatura es la variación de temperatura por el coeficiente térmico por la longitud. Y la fuerza, que es lo que nos interesa, es EA entre L por la deformación. Reemplazando, tenemos EA entre L, la deformación es la variación de temperatura por alfa por la longitud, las longitudes se van y nos damos cuenta que las fuerzas internas de estas barras no dependen de su longitud, todas van a ser iguales. Dependen de la sección transversal EA, de la variación de temperatura y del coeficiente térmico. Reemplazando valores se obtiene que todas las barras soportan 6 toneladas. Ahora, está disminuyendo la temperatura, es decir, que se quieren encoger. Por lo tanto, están jalando a la estructura, están en tensión, en compresión. Entonces, se tienen 6 toneladas para cada una de las barras. Hacemos equilibrio nada más en cada uno. Por ejemplo, aquí hacemos suma de momentos en el apoyo y aquí también suma de momentos en el apoyo. Descomponemos estas dos fuerzas de 6 en la vertical, hacen 13.2 por 8, que es toda la horizontal, más 6, que está al medio, por 4, es igual a R1. Y obtenemos el siguiente valor de 129.6. Suma de momentos en la segunda barra, del mismo modo descomponemos y obtenemos que la reacción 2 es 16.2. Esto es para el caso de la disminución térmica. Y finalmente tenemos un asentamiento de 1.5 centímetros, que es este valor en metros. Se asienta 1,5 centímetros, entonces estas barras también se deforman. Ahora, las deformaciones se miden sobre la posición original de las barras, entonces tenemos que prolongar y trazar perpendiculares. En este caso,
Esta barra inclinada se deforma este delta 1, esta la vertical se deforma un delta 2 y esta la horizontal, a pesar de que está sufriendo un asentamiento, no se deforma porque lo hace perpendicularmente. Y cuando se tiren deformaciones perpendiculares, por el mismo hecho de que son tan pequeñas, no se considera. Delta 1, por simple geometría, 3/5 del asentamiento, entonces serían 9 milímetros. Y delta 2, como se encuentra a la mitad, haciendo relaciones en el triángulo, es la mitad del asentamiento, 7,5 milímetros. Ahora las fuerzas son EA entre L por el desplazamiento o la deformación que han sufrido, y se halla la fuerza 1 para la primera barra 36 y la 2 50. Finalmente ya podemos hacer equilibrio, suma de momentos, descomponiendo las fuerzas y obtenemos los valores de ambas reacciones. Bastante simple. La reacción 1 es 572,8 porque tenemos 50 y 36 que tenemos que descomponer por 3/5. Y en este caso sí es simple porque tenemos un apoyo 50 al medio, entonces la reacción 2 debe ser la mitad, 25. Y con eso habríamos acabado. Muchas gracias y éxitos en su examen.